Aunque los rayos X son generados por la desaceleración o la detención súbita de los electrones de alta velocidad, su empleo eficaz depende de la producción en determinadas condiciones, es decir, que se cuente con una fuente de electrones, que será el filamento catódico o cátodo, y un blanco, que será el ánodo, constituido por material adecuado y conectado de modo que atraiga a los electrones en el momento oportuno. Que los electrones no deban encontrarse ninguna interferencia extraña en su trayectoria hacia el blanco, y un método para acelerar los electrones hacia el blanco. Una de las partes del tubo de rayos X es el cátodo, y este cuenta con un filamento y un focalizador. El filamento es la fuente de electrones del tubo de rayos X, y es una espiral de alambre de tungsteno de aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Está montado sobre dos alambres rígidos que sirven de soporte y transmite la corriente eléctrica. Ambos atraviesan la cubierta de cristal y se concentran con las fuentes eléctricas de alto y bajo voltaje. Este filamento se calienta hasta su incandescencia por el flujo de corriente de la fuente de bajo voltaje y emite electrones a un ritmo proporcional a la temperatura del filamento. El filamento se ubica en el recipiente focalizador, que es un reflector cóncavo cargado negativamente y elaborado con molibdeno. El recipiente focalizador dirige electrostáticamente a los electrones emitidos por el filamento incandescentes con un estrecho hacia una pequeña área rectangular del anodo, que se denomina el punto focal. Los electrones se mueven en esa dirección porque son repelidos por el cátodo de carga negativa y atraídos hacia el ánodo de carga positiva. En el tubo de rayos X se crea un vacío lo más completo posible para evitar la colisión de los electrones en movimiento y las moléculas de gas, lo que reduciría significativamente la velocidad. Y este vacío también evita que el filamento se oxide. Otro elemento del tubo de rayos X es el ánodo, que está formado por un anticátodo u objetivo de tungsteno, que se encuentra incluido en el basteno de cobre, que es este. Y la finalidad del anticátodo en un tubo de rayos X es convertir la energía cinética de los electrones generados en el filamento en fotones de rayos X. El anticátodo está elaborado con tungsteno, que es un material que cuenta con muchas características que lo convierten en un material ideal para esto. Tiene un número atómico elevado, un alto punto de fusión y baja presión de vapor a las temperaturas de trabajo de un tubo de rayos X. Este material con elevado número atómico se usa porque es más eficaz para producir los rayos X. Solo una pequeña cantidad de la energía cinética de los electrones que vienen desde el filamento genera fotones de rayos X. Cuando estos chocan con el punto focal del anticátodo, al tratarse de un proceso poco eficaz, con más del 99% de la energía cinética de los electrones que se convierten en calor, la necesidad de un elevado punto de fusión se hace evidente. Aunque el número atómico de tungsteno es más bajo que de otros materiales, su punto de fusión es mucho más elevado. La baja presión de vapor del tungsteno a temperaturas elevadas también ayuda a mantener el vacío en el tubo a las altas temperaturas de funcionamiento, dado que la conductividad térmica del tungsteno es relativamente baja. El anticátodo de este metal se incluye típicamente en un gran bloque de cobre. El cobre es un buen conductor térmico que disipa el calor del tungsteno, reduciendo así el riesgo de fusión del anticátodo. Además, debe circular un aceite aislante entre la envoltura de cristal y la envoltura protectora del tubo, que elimine el calor del vástago de cobre. Este tipo de ánodo es el ánodo estacionario. El punto focal es el área del anticátodo al que el recipiente focalizado dirige los electrones del filamento, y la definición de la imagen radiográfica aumenta a medida que disminuye el tamaño de la fuente de radiación, o sea, el punto focal. Aunque se ha de mencionar que el calor generado por la unidad de área del anticátodo aumenta a medida que el punto focal disminuye de tamaño, para aprovechar las ventajas de un punto focal más pequeño. Mientras se distribuyen los electrones sobre la superficie del anticátodo,
mayor, el anticátodo se sitúa angulado en la relación con el haz de electrones. La proyección del punto focal perpendicular al haz de electrones, o sea, el punto focal efectivo, es menor que el tamaño real del punto focal. Y normalmente el anticátodo se inclina unos 20 grados en relación con el rayo central, que es este, de los rayos X, lo cual hace que el punto focal efectivo sea casi de 1.1 milímetro, en comparación con el punto focal real, que es aproximada de 1.3 milímetros. El efecto es una fuente de rayos X aparentemente menor y un incremento de la nitidez de la imagen con un punto focal real mayor para disipar el calor. Se concluye que en el tubo de rayos X se va a producir una corriente de electrones que durante un tiempo determinado van a circular desde el cátodo hacia el ánodo, gracias a que se establece una diferencia de potencial entre ambos polos. El chorro de electrones se genera en el filamento del cátodo y se lanza contra el blanco del ánodo. Al alcanzar los electrones chocarán contra el blanco y generarán los rayos X. La cantidad de rayos X producida dependerá de la cantidad de electrones generados en el cátodo y la energía con que se aceleren los electrones desde el cátodo al ánodo dará lugar a radiaciones de diferentes frecuencias más elevadas cuanto mayor sea la velocidad alcanzada por estos electrones.